Señores, saludos. Miren, Luis Abinader y Leonel Fernández ahora se encuentran enfrentados en una tiradera sobre quién tiene más narcotraficantes, cuál gobierno dejó entrar más droga a este país y cuál presidente ha tenido más amigos vinculados con lavado y narcotráfico. Bueno, esta sí que es una batalla reñida, porque tanto Leonel como Abinader, los dos han estado siempre rodeados por narcotraficantes y lavadores, los cuales han financiado sus campañas electorales a cambio de que les den protección y les garanticen impunidad. Después de la medicina y el petróleo, la droga es el producto más rentable que existe sobre la faz de la tierra. Su precio es tan alto por la complejidad y por lo costoso que resulta transportarla desde las zonas de producción en Sudamérica hasta los países de grandes consumos como Estados Unidos, Canadá y Europa. Las principales rutas de drogas que van a Norteamérica están en República Dominicana, no solo por la posición geográfica estratégica en la que nos encontramos, sino porque en este país la droga entra, transita y sale sin ningún tipo de inconvenientes por el bajo control de los cuerpos castrenses, de la DNCD y de los organismos de investigación. Podemos decir que ya desde hace varias décadas, nuestro país es un narcoestado, ya que todos los sectores empresariales, políticos y militares en todo el territorio nacional han sido permeados por los narcos y porque gran parte de su economía depende de los negocios de la droga. Lo más preocupante de todo esto es que antes los narcos solo bregaban con droga, pagaban a los políticos y militares para su protección e impunidad y pagaban a los empresarios para el lavado de capital. Pero ahora tenemos que los narcos, casi todos, se meten a empresarios, se meten a políticos y se meten a militares. Es como un todo incluido en un resort o un completo de Barra Payán. Podemos decir que ahora mismo República Dominicana está repleta de narcoempresarios, narcopolíticos, narcomilitares, y ustedes se sorprenderían con la gran cantidad de narcopastores de iglesias evangélicas que hay en todo el territorio nacional. En este sentido, ya hace mucho que estamos perdiendo nuestra sociedad, porque los jóvenes ven a los narcos como modelos de éxito a seguir para ser alguien en la vida y sobresalir económicamente en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los narcos de Leonel y cuáles son los narcos de Abinader? Miren, estos son asuntos muy delicados, sobre todo por el modus operandi de los narcos y los grandes intereses que envuelve todo esto. Pero la gente ya no se sorprende cuando escucha hablar de estos temas y pareciera no importarles cuando escuchan que Hipólito andaba para arriba y para abajo con Quirino, que Leonel y Arturo del Tiempo eran grandes amigos, que Danilo iba a todos lados con César el Abusador en la jipeta presidencial, o que Abinader hizo su campaña presidencial en el helicóptero de Miki López. Estos no son temas de interés ni para asombrarse para la gente, porque ven como normal que un político dominicano utilice el dinero de los narcos para su campaña, haga grandes amistades con ellos, o sea el mismo político el narco en cuestión. En el caso de Leonel Fernández, sus primeras vinculaciones con narcos la tuvo en los 90 con Florian Félix y Quirino Paulino.
Para ese entonces, las regulaciones eran muy mínimas y el nivel de encubrimiento y discreción en los movimientos eran muy altos. Así que cualquier narco podía hacer aportes millonarios a cualquier candidato de cualquier partido y pasar desapercibido ante las autoridades, la prensa y el público en general. Luego llegó Hipólito Mejía al poder en el año 2000 y todo indicaba que los narcos se habían cambiado de bando, porque aunque Florian había sido apresado, desde Najayo controlaba su red y seguía incluso creando nuevas rutas para el transporte de su producto a Norteamérica. Mientras tanto, Quirino seguía cogiendo fuerza y se fortaleció aún más en el gobierno de Hipólito, con quien desarrolló una gran amistad que aún hoy día mantienen. Durante estos 4 años, del 2000 al 2004, Quirino hizo lo que quiso, trajo toda la droga que quiso y se convirtió incluso en un narco internacional, exportando decenas de toneladas de droga a Estados Unidos, porque contaba con el apoyo del propio gobierno y del propio presidente, quien le asignó un rango de oficial de las Fuerzas Armadas y le construyó incluso un aeropuerto en Elías Piña, en uno de los terrenos de Quirino, para que éste pudiera aterrizar sus avionetas cargadas de droga sin ningún tipo de inconvenientes. Quirino consolidó su cartel cuando un capitán asesinó a Florian Félix en 2009 en su propia celda de Najayo. Mucha gente dice que esto fue un encargo del propio Quirino para él quedarse con la estructura de Florian y adueñarse de las diferentes rutas secretas que éste había creado. Cuando Leonel llega al poder por segunda vez en 2004, se le podía ver andando abiertamente con narcos, haciendo reuniones con narcos en el propio Palacio Nacional y consiguiéndole grandes préstamos a través del Banreservas. Obviamente, estos narcos ya habían hecho grandes aportes económicos a su campaña electoral y ya en el gobierno él tenía que pagar todos esos favores con sus intereses. Entre los narcos más beneficiados de los gobiernos de Leonel estuvieron Quirino Paulino Castillo y Arturo del Tiempo. Quirino se molestó mucho con Leonel porque entiende que Leonel lo traicionó entregándolo a la DEA y luego firmando su extradición. Pero lo que Quirino no entendió en ese momento es que esta operación en la que fue apresado y en la que se le ocuparon 1.387 kilos de cocaína en un camión Daihatsu azul que custodiaba él mismo y que se dirigía a una zona franca de Mícalo Bermúdez en Santiago, fue una operación dirigida por Eric Pippen, que estaba siendo vigilada por la propia DEA por orden directa de los Estados Unidos. Una vez apresado Quirino, próximo a los Alcarrizos, con toda esta droga, a Leonel no le quedaba de otra que firmar el tratado de extradición y mandarle a Quirino a los gringos para que ellos dispusieran de su libertad y hasta de su vida. Una vez sale Leonel del poder, los narcos seguían su fiesta en el país y ahora le tocaba a Danilo Medina lidiar y relacionarse con estos comerciantes del oro blanco. Su narco favorito y el que más aportes económicos le hizo fue César el Abusador. Danilo tenía prácticamente una relación de familia con César, a un punto que andaba con él para arriba y para abajo en la jipeta presidencial. El apartamento donde vive Danilo hoy fue un regalo de César el Abusador a través del lavador Juancito de los Santos. Luego vino Abinader y aquí fue donde separaron todas las aguas del narcotráfico en República Dominicana.
La verdad es que Abinader y su nuevo partido PRM se sentían con muy pocas posibilidades de llegar al poder y no les quedaba de otra que coger dinero de donde viniera y aceptar financiamiento de todo el mundo sin importar su procedencia para por lo menos poder avanzar un poco como organización política. En 2019, Abinader no llegaba a un 35% en las encuestas, pero luego de la división del PLD, de Abinader pactar con Leonel, suspenderse las elecciones municipales y la gran fuerza que cogieron la Marcha Verde y las protestas de la Plaza de la Bandera, Luis se convirtió en la opción de poder para el 2020. Abinader fue todo un fenómeno a nivel nacional y arrastró a todos sus candidatos municipales y congresuales. Entre estos candidatos nos encontramos con cientos de ellos que son narcos o que están vinculados de alguna forma al narcotráfico y al lavado. Para colmo de todos los males, decenas de todos estos candidatos fueron electos en los comicios y hoy día nuestro Congreso Nacional, donde se hacen las leyes, está cundido de narcotraficantes. Imagínense ustedes las leyes que pueden nacer de un Congreso como ese. Más alarmante aún es que la gran mayoría de todos esos narcotraficantes y lavadores que tenemos en el Congreso van a repetir ahora para las elecciones de 2024. Obviamente, aquí hay de todos los partidos, pero el PRM y Luis Abinader son los que se llevan el trofeo del récord Guinness con la mayor cantidad. Luis Abinader estuvo íntimamente vinculado con la mayoría de todos estos narcos. Andaba con ellos en sus vehículos y helicópteros y les cogía todo el dinero que ellos pudieran aportar sin importarle que lo señalaran o que el propio Estados Unidos lo acorralara, como ya lo tiene acorralado, porque los gringos ya han creado un gran expediente de todos estos casos y todas estas vinculaciones. 2 diputados y un alcalde narcos del PRM que fueron extraditados ya han cantado por boca y nariz y han metido al medio a medio PRM y a medio gobierno de Abinader. A menos que Abinader haga lo que le ordenen los gringos como presidente, él puede tener serios problemas con esta gente en un futuro no muy lejano. Si los americanos se ponen para Abinader, pueden incluso evitar hasta que se presente como candidato presidencial en las elecciones de 2024. De los narcos vinculados con Abinader, podemos hacer una lista interminable y pasarnos el día completo dando nombres, pero sus favoritos fueron siempre Yamil Abreu Navarro, Gori Moya, Miguel Gutiérrez y Miki López. Esta historia continuará. Muchas gracias por ver el video, compártanlo, denle like, comenten, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo.